Vamos a hablar con alguien, un analista económico de primer orden, no solo en Córdoba, sino del país, que además es amigo y es muy buena gente. Alfredo Blanco, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Bueno, qué lejos que quedaron, Alfredo, de las elecciones del domingo, ¿no? Parece que fuesen cosa de hace Sí, 3 años. realmente, ¿no? Digamos, se verifica lo que dijo uno de los ministros del presidente Fernández, ¿no? Que Argentina es mucho menos aburrida que Suiza. Evidentemente, mucho menos aburrida, ¿no? Seguramente, sí. Pero bueno, ahora hablando en serio, obviamente es una preocupación porque, digamos, había una realidad, diría yo, el viernes, había una percepción de que las elecciones iban a tener un determinado resultado. Me parece que ni el gobierno, creo yo, ni la oposición esperaban el resultado que finalmente se ve en los números de las primarias, ¿no? Y bueno, y hoy, bueno, yo creo que tampoco nadie espera esta sensación de conflicto hacia el interior de la alianza que gobierna, porque eso tiene naturalmente consecuencias sobre la expectativa económica, ¿no? Pensemos, Eduardo, que mañana íbamos a estar hablando de los datos y las estimaciones del gobierno en el presupuesto 2022. Y va a haber seguramente un debate, algunos números de ese presupuesto se habían filtrado, pero bueno, esto ha sido todo sustituido por esta sensación de conflicto no resuelto, y que, bueno, mañana veremos si finalmente cuál es la decisión que toma el gobierno, el presidente sobre todo. ¿Vos decís que esto puede tener un impacto inmediato en los mercados? Y siempre que hay situaciones así, digamos, de conflictos en el gobierno, de incertidumbre, de inestabilidad sobre si hay algún funcionario que se va, hay ciertos mercados en los cuales hay gente que, digamos, muy especializada en tratar de pescar en ese río revuelto, ¿no es cierto? Entonces, un caso muy típico de eso es el mercado cambiario marginal. Cada vez que hay algún movimiento, algo no previsto, bueno, siempre aparece que el dólar comienza a subir, pero, digamos, esas son las consecuencias en el muy corto plazo. De todos modos, las consecuencias en la economía hacia el mediano y largo plazo también son muy importantes y son más relevantes que las que tienen más visibilidad, ¿no es cierto? Porque las que tienen más visibilidad es que alguien dice, bueno, el riesgo del país está en 1.500, subió tanto, o el dólar marginal, el dólar blue subió tanto, y a lo mejor eso dura 1 o 2 días, o subieron las acciones, pero hubo toma de ganancias, bueno. Pero el tema es que Argentina tiene problemas económicos muy serios, pero muy serios, porque tiene problemas en el sector externo por la escasez de divisa, porque tiene el frente externo abierto en la negociación con el Fondo Monetario, porque tiene que una vez que cierre ese acuerdo, digamos, cerrar el acuerdo con el Club de París, porque tiene problemas, digamos, tenemos un nivel de pobreza que realmente debería avergonzarnos. Y bueno, y el gobierno ocupado de estas crisis, políticas, digo, lo único que hace es agregar incertidumbre que genera expectativas negativas, obviamente, ¿no es cierto? Sí, yo te digo, ¿vos estás de acuerdo con la situación de que ha decidido afrontar el ministro Guzmán, de decir no hay un peso para nada, no se gasta más de lo que corresponde, y que tiene el respaldo de Alberto Fernández, es decir, frente a la propuesta de Cristina y del Instituto Patria, que quieren seguir imprimiendo billetes para llevarle plata al bolsillo de la gente, que suele quedar muy bien, pero hay que ver si realmente vale la pena eso, ¿no? O si no es riesgoso. Ahí hay dos o tres cosas que hay que puntualizar, ¿no? La idea de decir, vamos a, por decirlo, digamos así coloquialmente, le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente, es asumir que el resultado electoral es fundamentalmente por la situación económica. Pero hay otros factores que seguramente inciden.
En segundo lugar, estamos a 60 días de la elección, con lo cual las decisiones, ese tipo de decisiones, requieren una instrumentación, tienen una complejidad, que digamos, seguramente discusiones como las que hoy hemos visto, donde el presidente se reúne con algunos ministros, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, se reúne con algunos funcionarios del Ejecutivo, pero que se sabe que responden a él, y los ministros que se asocian a la figura de la vicepresidenta empiezan a ofrecer su renuncia. Digo, todo eso demora la posibilidad de hacer, de tener una estrategia clara. Te agrego un dato, entre las reuniones de Massa suma una con Máximo Kirchner. Claro, además, da la impresión que Massa fuese una especie de mediador, digamos, ¿no? Así se lo está viendo. Claro, pero además, la restricción que tiene el gobierno es que tiene abierta la negociación con el fondo y no puede de mañana a la mañana el ministro Guzmán decirle a los técnicos del fondo, mire, en realidad el déficit primario que pensábamos iba a ser el año que viene 3,1% o 3,3%, que es más o menos el dato que se había filtrado del presupuesto, en realidad va a ser 4,5%, cosas por el estilo. Eso no se puede hacer. Diría, la fortaleza que hoy tiene Guzmán es consecuencia de la debilidad de la Argentina, porque a mí me parecería asumir un riesgo inmenso que el gobierno, por un cambio de la relación de fuerza de la coalición gobernante, dijera, lo voy a sacar al ministro Económico. Y al margen de quien pusiera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, está en plena negociación. Entonces, ya el gobierno tiene problemas de credibilidad muy severos, ¿no? Mañana iba a presentar un presupuesto en el cual la tasa de inflación estimada para el año que viene iba a estar entre el 30 y el 35% y nadie le iba a creer, porque el relevamiento expectativa del mercado que hace el Banco Central le da que lo que esperan los agentes que participan de ese relevamiento está arriba del 40%. Entonces, con esos problemas, que la coalición de gobiernos además nos someta, a este conflicto, que es un conflicto básicamente de poder, lo único que hace es agregar condimentos negativos respecto de las expectativas que tienen los agentes económicos en el futuro argentino, ¿no? Sí, claro. Y además se viene una elección en el que probablemente, a lo mejor se puedan cambiar algunos guarismos, modificar algunos resultados, algunos números, claro. Pero probablemente el resultado se repita, ¿no? Bueno, si ya parecía difícil para el gobierno, obviamente, revertir el resultado de la elección, ¿cierto? Pero supongamos que tenía algunas chances seguramente de hacerlo, ¿no es cierto? Pero esto no le ayuda para eso, seguramente no le ayuda. Y pensemos que más allá de que estamos tomados por la ansiedad de qué dice el presidente, si se va el jefe de gabinete, si Cristina está enojada, todas esas cosas que estamos, viendo hoy, en realidad tenemos que pensar que después de la elección de noviembre, el gobierno va a quedar, si no logra revertir, lo que sugiere la primaria, en realidad va a quedar sin control parlamentario, sin control del Parlamento. Sí, claro. Lo cual le va a ser más complicado. Y cuando vaya al Fondo Monetario, el fondo le diga, dijimos de que el programa que usted me presenta para que yo le dé el acuerdo de facilidad extendida va a tener el apoyo parlamentario. Va a tener que ir a hablar con una oposición que cuantitativamente va a ser más relevante que hoy. Y sobre todo en el Senado, donde ella por primera vez, me refiero a la vicepresidenta, se va a estar obligada a negociar. Sí, es un panorama. Es la primera vez que le pasa, ¿eh? Claro, porque hasta ahora, era prácticamente un trámite. Gobernaba a voluntad, eso funcionaba como una escribanía, claro. Claro. Alfredo, te traigo a Córdoba, al análisis los resultados de Córdoba, y yo creo que vos lo debes haber advertido, porque a mí hubo una cosa que yo me reí mucho y me pareció muy graciosa. Yo estaba cubriendo las elecciones para Radio Universidad y Canal 10, y con los colegas nos divertimos mucho cuando a las 9:30 de la noche el gobernador Schiaretti, Vigo y Natalia de la Sota festejaban
como una victoria. Eso es un hecho curioso, porque perdieron por un montón de puntos, ¿no? Pero Sí, si sí, estaban sí. festejando un triunfo interno ante Claro. ante el kirchnerismo cordobés, el cuasi kirchnerismo cordobés. Eso fue el único dato diferente que vi yo después de las elecciones, ¿no? Después del resultado. Sí, yo digo, yo también vi eso digamos, para alguien que no tuviese informado de cómo eran las listas, hubiera dicho, bueno, se ve que en el peronismo hay una PASO y en realidad Alejandra Vigo le acaba de ganar a Caserio. Eso Es que sería lo si que vos no. ponías el televisor sin volumen, probablemente y Claro, veías semejante saludos, algarabía y sí, esa sí, cosa, sí, pues decir, estos ganaron, dieron la sorpresa y sí, ganaron la elección. sí, sí, sí. Pero no era así, una maniobra de una política que la gente se da cuenta de eso. No sé si eso te aporta cosas, te aporta algún elemento nuevo. Sí, a mí me da la impresión que Hacemos por Córdoba estaba más preocupado para que, digamos, para sacar alguna ventaja sobre el frente, digamos, sobre el grupo kirchnerista, sobre Ujú. Sobre el frente de no, todos. frente de todo. Me parece que estaba más preocupado por eso que porque del otro lado había una lista esta de Juntos por Juntos por el Cambio que llegaba a un número, digamos, que no fue tan sorpresiva la diferencia que le sacaba Juntos por el Cambio a la lista de Schiaretti, como fue, me parece a mí más sorpresivo, la distancia que le sacaba finalmente Juez Negri, ¿no? Sí, que la distancia de juez Negri, vos sos un hombre con muchos años en el radicalismo, fue importante y lo pone al radicalismo en un momento de severa y profunda discusión, ¿no? Ojalá lo pueda capitalizar. Sí, yo pienso, a pesar de que yo no tengo la vinculación que tuve en el pasado, digamos, tan intensa por mi militancia política, pero pienso que la situación del radicalismo en Córdoba, después de este resultado, exige mucha más reflexión, y mientras que en otros distritos, digo Buenos Aires, me parece que hay como más expectativas esperanzadas de que se recupera, ¿no? Uh-huh. Acá va a Acá me haber parece que a largo plazo. Claro, porque acá hay una discusión que finalmente el representante del radicalismo que obtuvo un mejor resultado y mejor que todos, es Rodrigo de Loredo, viene de perder una elección interna en el partido, ¿no? Sí, pero la sociedad cordobesa lo convalidó como candidato a diputado y él Claro. posiblemente, ojalá tiente ser intendente y no se vaya detrás del sueño de ser candidato a gobernador, porque me parece que estaría apresurándose, ¿no? A lo mejor no, puedo que yo esté Sí, además eso confundido. probablemente generaría un conflicto en la alianza Junto por el Cambio, Claro, porque claro, el seguro. juez ya ha dicho que él quiere ser. Sí, seguro. Y los dos sacaron una hermosa cantidad de votos, o sea que Sí, sin están en lugar a su dudas, derecho, fue pero muy bien. si yo tuviera que decirle a De Loredo, me parece que le convendría ser candidato a intendente, al menos en el próximo turno. Sí, de todos modos, 2023 está tan lejos, Sí, que pasan tantas vaya a cosas en este saber. país. Sí, vaya a saber si volvemos a tener, ojalá, esta conversación contigo, Eduardo, Ujú. después de las pasos de 2023, a ver qué ha quedado de todo esto. ¿Qué sé yo qué será de nosotros, Kiko, después de 2023? Te agradezco muchísimo el contacto, te dejo un fuerte abrazo.